Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Le damos la bienvenida a todos, amados hermanos, sabiendo de que nuestro Dios se agrada que nosotros hagamos presencia este día y agradémosle y alegrémonos, amados hermanos, porque sabemos que estamos sirviendo a nuestro Dios y sabemos que servir a nuestro Dios es bueno y es grato. Así que debemos de iniciar este precioso culto, amados hermanos, adorando a nuestro Creador con todo el corazón, con todo el alma. Si vamos a entonar la alabanza número 183, amados hermanos. Que lleva como título: Vale la pena servir a Jesús. Cantemos, hermanos. Servir a Jesús proclama su verdad, es grande placer y felicidad. El Cristo y la vida glorioso es confiar. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús. Aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Qué bueno es servir a Jesús, siempre aquí, siempre verás, luchando feliz, riquezas de gloria Él tiene, oh sí. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús. Aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Si pena y tristeza te quieren cercar, y triste tu ser, que sea luz y hogar, no temas, tú luchas, Jesús remiará. Qué bueno es servir a Jesús. Qué bueno es servir, sí, servir a Jesús. Qué bueno es servir a Jesús. Aunque aquí nos parezca el camino más cruel, siempre en Cristo hay paz y soledad. Amén, amados hermanos. Sabemos que nuestro Dios es grande y sabemos que nuestro Dios nos guarda de todo peligro. Por eso nosotros debemos de adorarle de todo corazón, hermanos. Vamos a entonar otra alabanza. Vamos a entonar la alabanza número 67, que lleva como título: Señor, reposamos. Cantemos, hermanos. Señor, reposa tu santo día, cumpliendo el mandato llegado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste, que
amados hermanos, sabiendo de que nosotros reposamos. ¿Por qué? Porque es un mandato que nuestro Dios nos ha dicho que tenemos que cumplir. Así que, mis hermanos, debemos de alegrarnos y sabemos que debemos de estar seguros de que nuestro Dios pues, nos va a dar muchas bendiciones, ya que sabemos que nuestro Dios nos ha dicho que reposemos. Entonces nosotros pues estamos haciendo eso. Así que tenemos que seguir luchando y que este sentimiento que sentimos en este momento pues lo sigamos sintiendo, porque sabemos que nuestro Dios nos va a bendecir. Así, mis hermanos, vamos a hacer una oración para continuar con esta preciosa reunión. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu bendita misericordia, Dios nuestro, te damos esas infinitas gracias porque tú has sido muy bueno con cada uno de nosotros, sabiendo de que mérito alguno de que tengamos esta vida, pues no la tenemos. Mas por tu santa y gloriosa misericordia estamos con vida, sabiendo de que queremos aprovechar este espacio que tú nos regalas, y lo queremos aprovechar haciendo tu voluntad. Queremos aprovecharlo haciendo en este momento lo que tú nos has mandado. Por eso te pido que nos ayudas, que nos bendigas a cada uno de tus hijos y de tus amigos, de igual manera que se presenta en este espacio. El único objetivo es adorarte, Padre. Ayúdanos y te pido de que todo pensamiento que no vaya acorde con esta reunión lo alejes, toda distracción la alejes de igual manera, para estar en estos momentos dedicados hacia ti completamente, Padre, sabiendo de que mérito alguno no tenemos, mas reconocemos que tú eres misericordioso, y por eso nos imploramos, de que tú nos veas con ojos de misericordia, que esas las pocas acciones que hacemos en nuestra vida. Te pido de que bendigas a cada uno de tus hijos, y que seas los que estén estorbados de salud, pero que seas tú el que los guarde y que los sane, para que podamos en este momento dedicarlos hacia ti. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Vamos a entonar el alabanza número 68. Que lleva como título Roca de la Eternidad. Cantemos, hermanos. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, se me esconde de lo fiel, solo encuentro más de ti, rico y limpio manantial, en el cual lavado fui,
que solo haciendo la voluntad de nuestro Dios y que nuestro Dios pues nos perdone, nos vea con esos ojos de misericordia, lograremos tener esa vida eterna. Sabiendo, amados hermanos, que si nosotros guardamos todos los mandamientos de nuestro Dios, pues nuestro Dios va a ver esas acciones con esos ojos de misericordia. Hacemos entonar la alabanza número 191, que lleva como título Habla, Señor, a mi alma. Y luego de esta preciosa alabanza vamos a dar el espacio a nuestro hermano, quien será el que va a dar esos 10 divinos mandamientos. La alabanza número 191, que lleva como título Habla, Señor, a mi alma. Cantemos, hermanos. Habla, Señor, a mi alma, hable tu dulce voz, háblame tiernas notas, donde estás solo, no, mi corazón prepara. Está escuchar tu ley, no es mi alma llena de constricción y fe. Háblame dulces notas, háblame con mi amor, y a la victoria es tuya, tú brindas más de más. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti. Traiga tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame dulces notas, háblame con amor, y a la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, que escuchen mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual hilo antiguo, diste su santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero tu gloria dar, el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame dulces notas, háblame con amor, y a la victoria es tuya, no tengas más temor.
Bien, luego de que hemos entonado esta preciosa alabanza, hermanos, vamos a tener una lectura, ya que después de esta lectura vamos a tener ese privilegio de poder escuchar esos 10 divinos mandamientos. La lectura se encuentra en Salmos capítulo 19, versículo del 7 hasta el 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Con mucha reverencia vamos a escuchar esos 10 divinos mandamientos. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte ha del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis amados hermanos, luego de que hemos escuchado esos 10 divinos mandamientos, vamos a entender la alabanza número 77. Alabanza número 77, que lleva como título: un grande gozo hay en mi alma. Y después de esta alabanza vamos a dejar un espacio especial que nos han solicitado, hermanos. Así que vamos a entonar esta preciosa alabanza, hermano. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso
anteriormente. En esos momentos va a quedar el espacio para nuestra hermana, quien va a entonar una alabanza. Amada Iglesia de Dios Israelita, paz a vosotros. En este hermoso día santo del Señor, queremos cantar una preciosa alabanza que es la número 102 y se titula Todo a Cristo yo me rindo. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo y a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo. Siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Amén. Con este himno hemos tratado de adorar el nombre de nuestro Dios.
paz a vosotros. Paz a vosotros. Bien, queridos hermanos, luego de que hemos escuchado esa alabanza, vamos a continuar y vamos a entonar así la última alabanza, la alabanza 49, que lleva como título Ábrele. Y después de esta preciosa alabanza vamos a darle el espacio a nuestro hermano. Cantemos. A tu puerta Cristo está. Ábrele, si abres entrará. Ábrele, con pecado quitará, los demás derramará, glorioso te será. Ábrele, ábrele, oh pecador. Ábrele, al amante Salvador. Ábrele, con tu ofrece salvación del pecado y del temor, saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar. Ábrele, no le obligues a marchar. Ábrele, qué dolor después tendrás, cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Ábrele. Amén, amados hermanos. Sabemos que debemos de abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Para que nuestro Dios nos limpie y nos motive de igual manera, amados hermanos, a querer servirle a nuestro Dios. Así que vamos a escuchar en estos momentos ese mensaje de salvación. Mis amados en el Señor, paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa mañana del día santo del Señor, agradecemos pues al eterno Dios por el espacio que nos regala para poder llegar hasta sus hogares, hermanos, haciendo uso de la tecnología. Hermanos, seamos bienvenidos todos a este espacio de adoración al Señor. Vamos a estudiar su palabra. Hermanos, descansen un momentito, por favor. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos. Recordemos que todavía estamos estudiando acerca de las parábolas del Antiguo Testamento. Y hemos hablado bastante. Yo considero, hermanos, que después de culminar este periodo, este trimestre de estudios acerca de las parábolas, nos ha de quedar bastante claro que todo error, que toda equivocación que podamos tener o toda acción que vaya en contra de la voluntad de Dios, si la hacemos de manera involuntaria o voluntaria, hermanos, toda acción que vaya en contra de la voluntad de Dios, pues ha de tener su consecuencia. Y a lo largo de los estudios pasados hemos venido viendo a Israel, cómo ha venido sufriendo esta nación, cómo ha venido teniendo la consecuencia de sus errores, hermanos. Hemos podido ver desde dónde ha comenzado como el pueblo de Israel a complicarse, desde dónde ha venido quebrándose hasta llegar a como está en nuestro tiempo. Por supuesto, hermanos, ha pasado diferentes etapas, ha pasado diferentes situaciones. Recordemos que en los días pasados estudiábamos acerca de, por ejemplo, la parábola que estudiábamos anteriormente era acerca de las dos águilas.
y hablábamos de cómo fue permitido que Nabucodonosor, rey de Babilonia, pudiese invadir a Israel. En aquel momento, pues ya en la división del reino, en la división de la nación de Israel, ya Israel había sido exterminado, había sido esparcido, y Nabucodonosor llegó a lo que era el territorio de Judá. Mis hermanos, nos dimos cuenta de cómo fue permitido que esa águila de diversos colores, simbolizando a Nabucodonosor y su reinado, por supuesto, llegara e invadiera a Israel. Todo eso, hermanos, todo eso fue producto de los mismos errores que el pueblo había cometido. Mis hermanos, hoy también nos corresponde estudiar otra de las parábolas, y vamos, hermanos, a estudiar acerca de la parábola de los huesos secos. Pero antes, por supuesto, vamos a pedir la dirección del Señor. Voy a pedirles, hermanos, que me acompañen. Vamos a hacer una oración en este momento. Soberano Dios, henos aquí, Señor, delante de ti. Agradecidos por la vida, mi Dios. Agradecidos por tus bendiciones, por la multitud de tus piedades y misericordias. Agradecidos, Señor, porque a la vuelta de una semana nos das la oportunidad de nuevamente estar listos para escucharte en el estudio de tu palabra. Señor, yo sé que has cuidado de nuestra vida, nos has protegido, nos has guardado, y hoy nos regalas también este privilegio. Queremos suplicarte el perdón, Señor, y queremos rogarte que nos permitas que nuestra presencia delante de ti sea aceptada en esta mañana. Señor, háblanos, por favor, que tu palabra pueda penetrar hasta nuestro interior y hacer un eco en nuestra vida. Bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, y permítenos estar muy atentos a tu voz para poder estar también muy atentos a la práctica de lo que vamos a aprender en esta mañana. Bendice a toda tu iglesia y bendice de manera muy importante también a aquellos que en su calidad de amigos están escuchándonos por medio de esta transmisión. Te lo suplicamos, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea el que tome control de mis labios y que no surjan de ellos palabras equivocadas. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados hermanos, el que ha podido incorporarse, permanezca de pie un momentito, hermanos. Vamos a tener una lectura, y en esta ocasión, capítulo 37 del libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 37, y vamos a tener una lectura de 11 versículos, hermanos. Ezequiel, capítulo 37, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y precisamente aquí está la parábola que vamos a considerar en este momento. Dice el versículo 1 del capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y la mano de Jehová fue sobre mí, y sacóme en espíritu de Jehová, y púsome en medio de un campo que estaba lleno de huesos. Hízome pasar
cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muy muchos sobre la haz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y díjome: Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Díjome entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré nervios sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se llegaron cada hueso a su hueso. Y miré, y he aquí nervios sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, mas no había en ellos espíritu. Y díjome: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor Jehová, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Díjome luego: hijo del hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo talados. Amén. Descansen los hermanos que se habían incorporado. Descansen, por favor. Mis hermanos amados, en este pasaje de la Escritura estamos viendo al profeta Ezequiel, que era un vidente de Dios, que era un instrumento que Dios utilizaba para que hablara a su pueblo. Y hay muchos que al leer esta escritura, pasan por alto quizás lo que acabamos de escuchar en el versículo 11, donde dice: estos huesos son la casa de Israel. Y le dan diversas interpretaciones. A estos huesos le dan diferentes aplicaciones, y dicen esto es lo uno, es lo otro, y pasan por alto estos versículos. Pues la iglesia, hermanos, nosotros, basados en la Escritura, precisamente es nuestra enseñanza. Estos huesos son la casa de Israel. Si nos dimos cuenta, hermanos amados, el profeta Ezequiel dice que fue llevado en espíritu, y el Señor le mostró un campo donde había una gran cantidad de huesos. Habían muchos, dice el profeta, y que estos huesos estaban secos en extremo. Hermanos amados, esto es profético. Esto es una parábola profética que, por supuesto, ya tuvo su parte de ella, ya tuvo su cumplimiento. Y, por supuesto, hermanos amados, esta
parábola siempre llevaba como un objetivo principal, y era que aquel pueblo que en aquel momento estaba siendo asolado, el pueblo Judá, porque recordemos que ya Israel había sido llevado o esparcido por las naciones. El profeta Ezequiel fue uno de los profetas que también fue llevado a Babilonia. Vivió los cercos, vivió esa opresión de parte de los babilónicos. Pero aquí estaba hablando. Y aquí estaba el Señor utilizándolo. Y dice que vio esa cantidad de huesos y el Señor le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y no había otra respuesta, sino la misma, la respuesta que Él dio, es la respuesta que debe existir siempre en nuestros labios. Señor, tú lo sabes. Porque de repente, hermanos, en nuestra vida podemos pasar diferentes situaciones. Y hay situaciones en donde aparentemente no encontramos salida. No encontramos una salida y quizás no vemos, como se dice en nuestro vocabulario, no vemos ni siquiera una luz al final del túnel. No encontramos salida. Y de repente alguien puede preguntar, ¿y cómo le vas a hacer? Y si encontráramos que el Señor nos pregunte, ¿vas a salir adelante de esto? Señor, tú lo sabes. Qué bonito, hermanos, tener esa confianza en el Señor, esa seguridad que Él es el que está velando por nosotros y Él lo sabe todo. Todo lo que pasa en nuestra vida es su decisión. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada, no podemos renegar, no podemos nada, hermanos. Así es de que a Ezequiel le preguntó el Señor, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, le dijo. Entonces, profetiza sobre estos huesos. Profetízales. Y al escuchar todo esto, si no existiera esa explicación en el versículo 11, quizás estaríamos pensando en qué será esto. Quizás se le estaría dando alguna interpretación, quizás con mayor costo a la luz de las Escrituras. Pero ahí lo dice bien claro, estos huesos son la casa de Israel. Y cuando habla de Israel, en aquel momento era Israel, pero en una de sus divisiones, que era Judá. Recordemos que Israel fue dividido en dos. Y estaba Israel y estaba también Judá. Y en aquel momento, cuando esto fue dicho, ya había pasado ya había sido esparcido lo que era Israel. Pero Judá, como era un solo pueblo, quiero que entendamos esto, porque en algún momento, hermanos, de repente oímos que está hablando de Judá, pero dice Israel. Es que era un solo pueblo, hermanos. Era un solo pueblo. Es como pusiera un ejemplo, como digamos el Salvador dividido en diferentes departamentos, territorios, pues. Está el territorio de Santa Ana y está un territorio de Ahuachapán. Y de repente se dice, ellos son los hermanos por decirlo, la iglesia son los hermanos de Santa Ana. Y de repente dice, estos hermanos son de Ahuachapán. Pero somos salvadoreños. Todos. Entonces, de repente pueden decir, los hermanos del Salvador. Independientemente de donde seamos, somos salvadoreños. Israel, la nación de Israel, pues eran israelitas todos.
todas las 12 tribus, 12 tribus de Israel. Cuando fue la división, a las 10 tribus se le fue llamado la nación de Israel y a las 2 tribus le fue llamado Judá. El reino de Israel y el reino de Judá, mejor dicho. El reino de Israel y el reino de Judá, pero todos eran israelitas. Entonces, en algún momento, por ejemplo, acá dice, estos huesos son la casa de Israel, porque habla de toda la nación de Israel. Entonces, el objetivo de nuestro tema es estar apercibidos. Oigan bien, hermanos, estos son los objetivos. El objetivo principal es siempre el que estemos apercibidos, hermanos. Es estar apercibidos ante los acontecimientos que se van dando de acuerdo con la parábola de los huesos secos, para ir viendo su cumplimiento y estar apercibidos para la venida del Señor. Es de estar pendientes, hermanos. Recordemos que para la iglesia, Israel permanece siendo como ese reloj profético. La nación de Israel tendríamos que estar pendientes de lo que ocurre, hermanos. Tendríamos que estar pendientes, porque hay algunas profecías que se van a cumplir y van a ser notables. Por ejemplo, enseñamos nosotros el recogimiento literal de todos los israelitas que están esparcidos a su nación. Y yo siempre he dicho, hermanos, que ese acontecimiento va a ser algo notorio. No van a ellos a escondidas, a emigrar. Va a ser algo notorio, hermanos. Va a ser algo que va a ser noticia en aquel momento. Y debemos estar como pendientes, viendo a Israel como ese reloj profético, lo que va pasando. Yo me recuerdo que hace unos años, bueno, Israel siempre ha estado como en guerra, pero hace unos años estuvo librando una guerra bastante complicada, bastante. Y a veces, hermanos, pasamos desapercibidos, pero no, hay que estar siempre pendientes de lo que ocurre en ese entorno. Entonces, dice, el objetivo es estar apercibidos ante los acontecimientos que se van dando de acuerdo con la parábola de los huesos secos, para ir viendo su cumplimiento y estar apercibidos para la venida del Señor. Porque hay muchas, como dije antes, hay muchos acontecimientos que nos van marcando la venida del Señor como más cerca, hermanos. Nos van marcando la venida. Entonces, hoy vamos a tratar de revisar algo de esto. Hermanos, hay un texto de memoria que dice, Jehová también volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Hermanos, si alguien ha traído su texto de memoria, hermanos, si lo tiene en este momento, voy a pedirles que se ponga de pie el que lo estudió, el que lo revisó, y le voy a dejar un momentito prudencial para que lo diga. Póngase de pie, hermano, por favor, el que puede ponerse de pie, ¿verdad? Y el que no, pues ahí donde está, si está sentadito, si está por alguna enfermedad, está quizás en su cama, ahí diga su texto si acaso se lo aprendió. Hermanos, voy a dejar el espacio, en este momento. Amén. Mis hermanos, si nosotros nos damos cuenta, en este pasaje de la Escritura, es en el libro de Deuteronomio, hermanos. Y allí
el pueblo pues estaba entrando a la tierra prometida. Pero ¿qué sucede, hermano? Se había visto ya que en el trayectoria, en todo el trayecto, en todo el camino, habían venido el pueblo en algún momento rebelándose en contra de su hacedor. Había en algún momento altercando en contra de su hacedor, hermanos. Y a causa de ello, pues también venían muriendo en el camino. Y en el libro de Deuteronomio, vamos a leerlo, hermanos, veámoslo. Deuteronomio en su capítulo 30 dice de la siguiente manera, lo voy a leer en la Biblia, hermanos, es lo que está escrito. Pero, capítulo 30, y dice el versículo 3 de la siguiente manera. Bueno, voy a leer quizás, hermanos, voy a leer un poquito antes, hermanos, voy a leer desde el 1. Dice, y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiere echado, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Si hubiere sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Amén. Mis hermanos, en este pasaje de la Escritura nos damos cuenta que está siendo dicho que el pueblo de Israel iba a ser esparcido, pero que iba a llegar su momento que iban a ser recogidos de donde el Señor ha permitido que estén esparcidos, hermanos. Iba a llegar el momento que van a ser recogidos, y aquí se lo está diciendo Moisés, y les dice, va a llegar el momento que van a ser recogidos de donde Dios permita que ustedes estén esparcidos, y van a entrar nuevamente a la tierra para poseerla. Estaba haciendo, yo digo, esto es profético, estaba profetizando que Israel iba a ser reducido. ¿Por qué? Porque yo siempre he visto, hermanos, que el fracaso, si lo voy a llamar de esta manera, ¿verdad? No sé si me equivoque, pero el fracaso de Israel venía siendo marcado, o venía avanzando desde camino a la tierra prometida. Llegaron a la tierra prometida, hermanos. El Señor les dijo, no hagan alianza con los pueblos que están allí. Pero ellos empezaron a hacerlo. Como quien dice, un rey de los que habitaban allí no se rebeló, no peleó contra ellos, y dijeron, bueno, no lo vamos a echar porque se ha vuelto un amigo. Y empezaron a hacer alianza, a hacer lo contrario a lo que Dios había dicho. Eso es peligroso, hermanos. Si lo llevamos a nuestra vida, ¿se podrá llevar esto a nuestra vida? Sí, hermanos. Porque Dios ha dejado reglas bien claras. Dios ha dejado una doctrina clara. Y si nosotros no la obedecemos, hermanos, porque creemos que, como digo, no sé si siempre repito estas palabras, pero quizás
De repente el Señor nos ha dejado una regla bien clara, nos ha dicho algo, esto vas a hacer y esto no vas a hacer, pero nosotros a lo que Él nos dice, no lo hagas, podríamos pensar nosotros, yo no le encuentro lo malo a esto, no sé por qué el Señor lo prohibió. Y lo que Él dice que hagamos, a lo mejor terminemos diciendo, pero ¿y esto por qué? No le encuentro el sentido, el por qué hacerlo. Y eso es bien peligroso, hermanos. Si Dios ha dicho no, lo hagas, pues no lo debemos hacer. Y si dice hacedlo, hagámoslo. Y hagámoslo con alegría, hagámoslo con sencillez de corazón. Y ese va a ser el principio de nuestro éxito. Así que, mis hermanos, en este momento, como les decía, yo veo como que todo iba como en un proceso. Empezaron a hacer alianza, empezaron a sufrir a causa de sus errores, empezaron sus hijos a hacer alianza con los hijos de los cananeos, con las hijas, sus hijas con los hijos de los cananeos, sus hijos con las hijas de los cananeos. Empezaron a hacer alianza, empezaron aquellas mujeres o aquellos hombres a guiar a los hijos de Israel a la adoración a sus dioses paganos. Empezaron los reyes de Israel a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de los reyes paganos que no habían expulsado. Y empezaron a ver bonito, quizás, empezaron ellos a mezclarse con aquella paganidad. Y esto es bien delicado, hermanos, porque eso les trajo consecuencia. De hecho, la nación, el reino de Israel había sido esparcido, había sido reducido a causa de sus pecados. Ya les explicaba la vez pasada que decía que por los pecados de Manasés habían sido destruidos. Si vemos nosotros la historia de Manasés, hermanos, fue terrible. Fue un hombre que siguió la idolatría y el pueblo le seguía porque a la humanidad le gusta el pecado, le gusta el bullicio, la fiesta. Eso le gusta a la humanidad. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque hay que ver qué es lo que dice la palabra, si lo que se está realizando es correcto o es incorrecto. Estamos como a tiempo todavía de pararnos en los caminos y preguntar cuál es la senda antigua. Y hay que caminar por ella. Pero el pueblo no lo hizo, hermanos. ¿Y qué sucede? Que a causa de sus pecados, ahí venían sufriendo. Como dije, empezaron a hacer alianza con los hijos de los amorreos, de los cananeos, de los heteos, de los jebuseos. Empezaron a hacer alianza. Y empezaron a seguir sus disoluciones, empezaron a ser castigados. Y allí iba ese movimiento. Iban creciendo en pecado. De repente un rey llegaba, sí hacía la voluntad de Dios y destruía los altos, destruía los altares a los dioses paganos. Pero de repente ese rey moría y llegaba otro en su lugar. Y el otro volvía a edificar los altares a los dioses paganos y seguía el mismo error. Entonces, allí venía. ¿Qué sucede? Llegó el momento, por adelantarnos, ¿verdad? Llegó el momento que el Señor le dijo, este pueblo va a ser partido en dos, va a ser dividido. Desde esa división hay pérdida de fuerza, hermanos, pero fue dividido. Y Israel, hermanos, que tenía el reino de Israel que tenía como su capital a Samaria, Judá que tenía como su capital a Jerusalén, en donde estaba el templo, pues también vimos que la nación o el reino de Israel, para que las 10 tribus no bajaran al templo, pues construyó sus altares, ordenó sus sacerdotes, que no eran de la tribu de Leví, ordenó sacerdotes, construyó altares, puso un altar en un lugar, en otro, para que
el pueblo no bajar hasta Jerusalén. Y el pueblo, qué bonito, hermanos. Ya decían ellos, gracias a Dios que hoy cerquita tenemos el lugar de adoración. Entonces, mis hermanos, todas estas cosas marcan el fracaso de Israel. Israel fue reducido, el reino de Israel fue reducido a nada, fue esparcido, hermanos, por los cabos de la tierra, los 4 cabos de la tierra. Queda Judá. Judá no aprende del ejemplo vivo que había visto con su hermana nación de Israel. No aprende. Y sigue también sus errores. En algún momento hasta se ha dicho, quizás los errores de Judá fueron peores que los errores de Israel, porque crecieron en pecado. Y fueron también el momento que llega su momento en el cual fueron también ellos cercados en aquel momento por Babilonia, Nabucodonosor, hasta que también fueron esparcidos. 70 años de cautiverio en Babilonia. Cumplidos sus 70 años, permite el Señor que retornen a su tierra. Cumplidos 70 años. Para siempre, pues llegó el momento, hermanos, que sufrieron otro golpe. Ya lo vamos a revisar, hermanos, un poquito más adelante. Llegó el momento que sufrieron otro golpe. Dice el comentario: el profeta Ezequiel es llevado en espíritu a un campo que estaba lleno de huesos. Era una cantidad inmensa y estaban secos en gran manera. Allí se le hace la siguiente pregunta al profeta: ¿vivirán estos huesos? Y él contesta: tú lo sabes, Señor. El campo, hermanos, y esto pues basado en la escritura, el campo representa al mundo. De esto da testimonio el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Veámoslo, hermanos. Mateo, capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 38. Mateo, capítulo 13 y su versículo 38. Y dice, esta era una parábola, hermanos, pero da el significado. Y dice, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Nos quedamos con la primera parte. Y el campo, ¿cómo dice, hermanos? Es el mundo. Entonces entendemos que cuando el profeta fue llevado en espíritu, por el espíritu, y le mostró un campo donde habían huesos, ese campo representa, ¿qué dijimos, hermanos? Representa el mundo. Y los huesos, el mismo versículo 11 del capítulo 37 de Ezequiel dice, estos huesos son, ¿se recuerdan? La casa de Israel. Y el campo es el mundo, donde estaba esparcido esa gran cantidad de huesos secos. Sigue diciendo, los huesos secos son una representación de Israel, tal como lo vemos en Ezequiel 37:11. Al acercarse Ezequiel al campo, percibió que eran muchos los huesos que estaban esparcidos sobre este. Esta visión estaba anunciando que el pueblo de Dios sería esparcido desde un cabo de la tierra hasta el otro, que no encontrarían descanso y que tendrían un corazón temeroso y triste en su alma por haber rechazado al Dios Todopoderoso y haber quebrantado sus leyes. Hermanos, estaba siendo profetizado, aunque ya
había empezado a cumplirse esta profecía, pero todo llevaba como un proceso. ¿Por qué razón? Porque, como dije antes, el profeta Ezequiel le tocó vivir como el momento cuando Nabucodonosor llega. Él sufrió ese acoso, sufrió esos cercos, hermanos. Pero también había sido profetizado que nomás iba a estar Judá 70 años en Babilonia y luego iba a retornar. Y la profecía va más allá, porque iba a llegar el momento que nuevamente el pueblo iba a ser esparcido. Como dije hace un momento, ya lo vamos a revisar. Pero en este pasaje que leímos nos dice, el campo es el mundo. Y ya entendimos que los huesos eran la casa de Israel. Estos huesos fueron esparcidos por el mundo. Dice el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, para que veamos el por qué fueron esparcidos. En el capítulo 28, si nos damos cuenta, desde el inicio empieza el Señor a hablar de las bendiciones. Capítulo 28, versículo 1. Y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre toda la gente de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y empieza a hablar. Luego también da en qué momento dejan de ser bendiciones. Cuando no oímos la voz de Jehová nuestro Dios y no guardamos sus santos mandamientos, lo que iba a ser bendición se convierte en una maldición, en lo contrario a la bendición. Pero dice el capítulo 28, versículo 63, de la siguiente manera. Y será que como Jehová se gozó sobre vosotros para haceros bien y para multiplicaros, así se gozará Jehová sobre vosotros para arruinarlos y para destruirlos. Y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para poseerla. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo. Sigue diciendo, hasta el otro cabo de ella. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres. Vas a servir al leño y a la piedra. Y esto fue lo que estaba dicho por el Señor. Pero a consecuencia de ¿qué? A consecuencia de sus mismos errores. A consecuencia de no oír la voz de Dios para obedecerla. Y como dije antes, hermanos, esto es delicadísimo, hermanos. Porque el Señor está hablándonos constantemente y nos habla en una o en dos maneras. Constantemente el Señor está hablándonos. Pero nosotros, hermanos, de repente cerramos el oído y no queremos oírlo, hermanos. Algunas veces porque sentimos que lo que nos dice es bastante difícil de cumplirlo. ¿Y quién ha dicho que la salvación va a ser fácil? Nadie. Nadie ha dicho que la salvación va a ser fácil. Si de hecho, pues, cuando hablamos de la salvación, nos dice, ¿quién arrebata el reino, hermanos? Dice que solo los valientes van a arrebatar el reino. Entonces, debemos ser valientes, debemos seguir adelante, debemos esforzarnos siempre. Siempre. Nadie ha dicho que va a ser sencillo, va a ser fácil alcanzar la salvación. Entonces, mis hermanos, es de esforzarnos, es de luchar por hacer lo correcto delante de Dios. Esto es lo que el Señor pedía de Israel.
Le dio, como dije antes, le dio reglas claras, mandamientos justos, una ley santa, buena. Le dio, hermanos. Y el pueblo en su momento dijo, todo lo que Jehová nos dice que hagamos, vamos a hacer. Pero al final terminaron siendo, por decirlo de esta manera, terminaron siendo absorbidos por las prácticas de aquellos que vivían a su alrededor. Sigue diciendo, esa diáspora o dispersión tuvo lugar en el año 70 de la era cristiana o de la era común, cuando el emperador romano Vespasiano encomendó a su hijo Tito, que lo conocemos como Tito Vespasiano, someter al pueblo hebreo. Tito llegó con su poderoso ejército para destruir a la ciudad de Jerusalén y echó por tierra el templo y rompió las murallas de la ciudad. El pueblo de Israel se volvió obligado a huir para salvar su vida, cumpliéndose así la profecía del Señor Jesús. Mis hermanos, como dije antes, Israel las 10 tribus fueron esparcidas. Ya no se supo de ellas, ya no regresaron. Pero las 2 tribus, Judá, o al menos el territorio, porque yo siempre he dicho, hermanos, que las 12 tribus, las 10 y las 2, las 10 que no siguieron los errores de sus reyes, de sus gobernantes, pues muchos de ellos emigraron para Judá, por no obedecer, por no adorar a los dioses que les habían hecho allá en Samaria. Y cuando hablamos de estos reinos, pues hablamos de territorios, hermanos. Ya el territorio de Israel, Samaria, pues había sido expulsado los israelitas. Y aquel territorio pues había sido ocupado como hacían los asirios, hermanos, habían sido ocupados por otros pueblos a los que ellos habían conquistado. Pero Judá, el territorio de Judá, iba a llegar su momento, año 606. Allí inicia el cerco contra Judá. Ya se dijo que en su primera fase, pues la intención de Nabucodonosor no era destruirlos. No era destruirlos, sino era colonizarlos, pues. Era conquistarlos y que ellos permanecieran siendo como una colonia de Babilonia. Pero los reyes se rebelaron en contra de su conquistador, hicieron alianza con la otra águila, ¿se recuerdan? Con Egipto, y resistieron. Babilonia, como era fuerte, peleó contra los egipcios, los apartó, los expulsó, y luego va en contra de Israel, y allí fue para asolarlo, destruirlo, acabarlo contra Judá. Y luego, hermanos, son llevados cautivos, pero después de 70 años retornaron y siguieron, construyeron nuevamente el templo, reconstruyeron el templo, sus casas, y la vida siguió, hermanos. Pero ¿qué sucede? Lo que les decía antes, iba a llegar su momento en el cual el pueblo iba a ser esparcido. Año 70 de la era común. Lo había dicho el Señor. Veamos, hermanos. Lo dijo en Mateo 24, pero también hoy vamos a leer lo que es en el libro de Lucas, porque también allí quedó escrito. Lucas en su capítulo 21, hermanos. Lucas capítulo 21 también fue escrito lo que el Señor había profetizado. Lucas capítulo 21, y leemos el versículo 20, dice:
Y cuando vieres a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción, como dice hermanos, ha llegado. Sigue diciendo, entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Mis hermanos amados, esto había sido profetizado por el Señor. Iba a llegar su momento. Año 30, el Señor estaba hablando estas palabras. Año 70 se estaban cumpliendo. Cuando nosotros leemos la historia, al menos la historia nos cuenta, y esto es bien bonito, hermanos, porque la historia nos cuenta que la iglesia, los cristianos, los que habían creído en el Señor, los que habían oído estas palabras, a los que se les había transmitido estas palabras del Señor, no perecieron. ¿Por qué? Porque estaban pendientes de lo que sucedía. Y cuando vieron a Jerusalén cercada de ejércitos, los que estaban allí huyeron a los montes. Mateo 24 dice, los que están en el terrado no vuelvan a su casa. Mis hermanos, esto hizo la iglesia porque estaba pendiente. Pero los que no habían creído en el Señor, pues ellos no se apercibieron. Y ellos perecieron, murieron a filo de espada. Unos murieron y otros fueron expulsados. Fueron llevados cautivos a las naciones. Fueron llevados cautivos, hermanos. Y bien complicado, hermanos, porque allí se cumple lo que ya había sido dicho por el Señor. Y entonces sí, Israel fue reducido a nada. Tito Vespasiano, hermanos, este emperador, año 70, llegó y se cumplió también lo que el Señor había dicho en Mateo 24, cuando estaba la construcción del templo, o vieron los edificios. Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera destruida. Se cumple, porque se cree, hermano, la historia nos cuenta que Tito Vespasiano llega y destruye en su totalidad al templo, porque la historia se había corrido como algo diciendo de que el templo dentro de sus paredes tenía oro. Sí, esa es la historia. Y él empezó a picar esas paredes, quizás botar ladrillo por ladrillo, para encontrar las placas de oro que se había dicho. Al final no encontró, pero fue destruido. No hubo piedra sobre piedra que no fuera destruida. Hermanos, si de repente alguien pregunta y me dice, hermano, ¿y cómo se iba a cumplir esto si todavía hay un muro del templo, el muro de los lamentos, que hoy se le conoce así? Hermanos, cuando vemos esto, el muro de los lamentos no es otra cosa sino que es un muro de contención. Recordemos que el templo estaba en una elevación, en un monte, y había un muro de contención para poder sacar el plan de donde estaba el templo. Y ese muro es lo único recuerdito que queda de lo que antes fue el templo. Hoy, en el lugar donde estaba el templo, hay una mezquita, la famosa mezquita de Omar. Es un templo o una mezquita musulmana. Hay libertad de culto. Y, mis hermanos, el templo fue destruido, los israelitas, los judíos fueron esparcidos y aquello fue reducido a nada. Se cumplió lo que el Señor había dicho. Lamentablemente, cuando el Mesías se hizo presente, no solo no le aceptaron, sino que firmaron su sentencia para ser castigados al exclamar, su sangre sea sobre nosotros
y sobre nuestros hijos. ¿Por qué no lo reconocieron? Nosotros ya lo entendemos. Porque habían sido cegados y han sido cegados. No le reconocen todavía. Porque así dice la palabra, que no han sido sus ojos abiertos. Y de repente oímos algunos judíos, algunos israelitas hablando de Jesucristo. Yo digo, han de ser mixtos ya, ha de haber mezcla de sangre para que puedan creer en el Mesías. Luego dice más el comentario, hermanos. Durante 20 siglos, Israel ha estado disperso entre las diversas naciones, siendo por silbo y afrenta en muchas ocasiones. Sin embargo, nunca ha perdido su identidad, pues siempre ha existido fieles guardadores de aquellas palabras conocidas como la Shema, mismas que le han recordado que Dios es uno y deben amarlo con todo su corazón, con toda su alma y con todo su poder. 6:4 de Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu poder, de todo tu corazón. Esto es lo que les ha permitido sobrevivir a tantas pruebas que han experimentado. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sido esparcidos, a pesar de haber sido asolados, muchos de ellos nunca han perdido su identidad y continúan, nunca han perdido ellos su devoción y continúan adorando al Señor. Yo me recuerdo que, por ejemplo, Daniel, ¿se recuerdan? Daniel, el profeta Daniel, pues el cautivo en Babilonia, pero haciendo sus oraciones en su momento, viendo a Jerusalén. Hermanos, nunca se apartaron de él a pesar de todo lo que han vivido. Israel ha sido altamente golpeado y muchos de sus enemigos han querido destruirlo. Si yo me recuerdo, hermanos, que recientemente una de las promesas que hacía un gobernante, un presidente iraní, y esa fue su promesa de campaña: voy a borrar del mapa a Israel. Promesa de campaña, y con esa ganó, porque sus enemigos han querido siempre destruirlos. Pero, hermanos amados, el Señor siempre ha estado cuidando de su pueblo, porque va a llegar su momento que la profecía se va a cumplir. Y de hecho, hermanos, se empezó a cumplir. Y ya lo vamos a ver otro momentito. Seguimos leyendo. Otra cosa que resalta el versículo 2 es que los huesos estaban secos en gran manera, dando a entender, el versículo 2 del capítulo 37 de Ezequiel, dando a entender con ello que estaban muertos. Al decir estaban secos, estaban muertos. Isaías, hermanos, vamos a revisar en el libro de Isaías, capítulo 59. Isaías, capítulo 59, hermanos, y vamos a leer el versículo 9 de Isaías. 59, 9. Dice de la siguiente manera, hermanos, veámoslo por favor. Dice: por esto se alejó de nosotros el juicio y no nos alcanzó justicia. Esperábamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andábamos en oscuridad. Dice el 10, palpábamos la pared como ciegos y andábamos a tientas como sin ojos. Tropezamos al mediodía como de noche. ¿Cómo dice después? Estábamos en oscuros lugares como muertos. Por eso es que cuando dice que los huesos estaban secos, estaban muertos, es porque no tenían vida. Y es en el campo espiritual, hermanos. Porque no tenían esa doctrina
que les diera vida. Mis hermanos, por eso en el libro que acabamos de leer, el profeta Isaías nos dice que estos estaban muertos, se estaban como muertos, caminando como ciegos, no entendiendo lo que pasaba a su entorno, no reconociendo al Mesías. Posteriormente Dios le pregunta al profeta si esos huesos vivían o iban a vivir, a lo que él responde: Señor, tú lo sabes. En respuesta a ello, Dios le pidió que profetizara sobre esos huesos para que escucharan palabra de Jehová. De acuerdo con la profecía anunciada por Ezequiel, estos huesos sufrirían una gran transformación, pues sobre ellos subirían nervios, carne y piel. Además, Dios enviará su espíritu sobre ellos de tal manera que vivirían y recibirían la bendición que Dios estuviere con ellos. Esta transformación es una representación de las diferentes etapas que el pueblo de Dios ha tenido y tendrá que pasar para convertirse en un cuerpo vivo. Dice más, en Mateo 24:28 Jesús declara que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ese cuerpo muerto, aquellos huesos secos, era Israel. Y esas águilas es aquella gente fiera, atacaría a Israel. Desde tiempos antiguos hemos visto cómo estas naciones han venido atacando a Israel. ¿Por qué? Porque donde estuviera ese cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Vamos a revisar algo, hermanos. Está acá y lo vamos a leer en este momento. Dice, en el año de 1897, solo por hacernos una idea, en el año 70 de la era común, el templo fue destruido, Israel fue esparcido, y vean lo que sucedió. ¿Cuánto tiempo después? En el año de 1897 empezó a surgir el movimiento sionista, cuyo objetivo era que el pueblo judío pudiera regresar a su patria. En el año de 1897. En este año, Teodoro Herzl convocó al primer congreso sionista en Basilea, Suiza. Y en 1914 entra el primer grupo de judíos a la Tierra Santa. Oigan bien, hermanos, ¿dónde estaban los judíos? Esparcidos. ¿Qué estaba sucediendo? Estaban muriendo, hermanos. Si no recordemos el famoso holocausto. 6 millones de judíos muriendo en manos de los nazis. 6 millones de judíos murieron en aquel lugar. Eso fue terrible, hermano. Yo de repente he visto algunas imágenes y eso da tristeza. Eso da tristeza, hermanos. Esa gran cantidad de nuestros hermanos muriendo en manos de los incircuncisos. En aquel momento los nazis, hermanos, matando esa gran cantidad de judíos. La intención, eliminarlos, destruirlos en su totalidad. Muchos de ellos viviendo escondidos. ¿Por qué, hermanos? Por sus errores o por los errores de sus padres. Muchos de ellos, hermanos, viviendo escondidos, sufriendo las atrocidades que aquellos hacían contra ellos. Mis hermanos, realmente al recordar esto, hermanos, no sé, me da sentimiento de cómo el pueblo de Dios ha venido sufriendo, hermanos.
a causa de sus errores, de sus equivocaciones. El holocausto, pues, una gran cantidad de judíos muriendo. Pero, hermanos, llegó el momento que la profecía llevaba a su cumplimiento. Surge el movimiento sionista y en el año 1914, perdón, hermanos, entra el primer grupo de judíos a la Tierra Santa, hermanos. Aunque era un grupo pequeño, en 1917, el gobierno británico publica la Declaración de Balfour para manifestar su apoyo al establecimiento de un hogar judío. En todo ese tiempo, pequeños grupos de judíos siguieron llegando a la tierra de Cananeas. Pero fue, y esto es lo misericordioso del Señor, hermanos, como una nación esparcida, una nación odiada por el mundo, en un periodo corto se convierte en una nación fuerte, hermanos. Y dice que el 14 de mayo de 1948, un 5 de Iyar del año 5708, cuando tras cantar el himno nacional de Israel, David Ben-Gurión leyó la declaración de independencia del Estado de Israel en Tel Aviv. Ante todos los judíos allí reunidos, este acto dio inicio al retorno masivo del pueblo de Israel a su patria, teniendo con ello el cumplimiento del temblor de tierra que provocó que cada hueso se juntara a su hueso. Este temblor se entiende como el movimiento que hizo para lograr la independencia de Israel, año 1948. Es una nación joven, hermanos. Es una nación joven, pero fuerte, porque allí está el Señor con ellos. Mis hermanos amados, por supuesto, esto fue, como dije, es una profecía que se está cumpliendo. En ese momento, 1948, se empieza a cumplir. Pero todavía hay una gran cantidad de judíos dispersos por los cuatro cabos de la tierra. Va a llegar su momento que van a retornar, porque así está dicho, hermanos, que cuando la higuera comience a reverdecer, el verano está cerca. Hermanos, estos van a ser los acontecimientos previos a la venida del Señor. En Ezequiel 37:12, vemos que Dios abrirá sus sepulcros para hacerlos subir de las sepulturas y los traerá a la tierra de Israel, lo cual será cumplimiento de lo profetizado en Isaías 66:20. Ahí leemos que el pueblo de Israel traerá de entre todas las naciones presentes a Jehová al templo de Jerusalén y permanecerá para siempre su nombre y su simiente. Cabe resaltar que aunque nervios subieron sobre dichos huesos y carne los cubrió, aún no hay espíritu, hermanos. Esto está por cumplirse. Aún no hay espíritu en ellos, por lo que continúan muertos. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:16 menciona que cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará y podrá entrar su espíritu en ellos para que puedan vivir, puestos que aceptarán al Señor Jesús como el Mesías de Israel. Encontramos que el Espíritu es el que da vida y las palabras se escucharán de Jesús cuando venga por segunda vez a la tierra.
serán ese bálsamo de vida para el pueblo de Israel. Les pasará algo similar a lo que nos pasó, que estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida a nosotros. Efesios 2, del 1 en adelante, hermanos. Hermanos, nosotros también estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos unos huesos secos. Pero de repente el Señor tuvo misericordia de nosotros. Y gracias al sacrificio de Jesús, estos huesos secos hoy tenemos vida, hermanos. Valoremos lo que el Señor nos concede, hermanos. Valorémoslo. Luchemos por nuestra salvación. Luchemos por obedecer al Señor. No importa que sintamos que el camino es difícil. No importa que sintamos que no tenemos fuerzas para más. Creamos al Señor, hermanos, y entendamos que nuestra fuerza es Él, nuestro refugio es Él. Y estando en Él, hermanos, estamos seguros. Nosotros éramos huesos secos y el Señor nos ha dado vida. Como dije antes, valoremos esta oportunidad que Dios nos da, hermanos. Amigos, el Señor quiere darles vida. El Señor quiere darles también la oportunidad de convertirse en hijos legítimos de Él. Amigos, el Señor quiere darles salvación. El Señor quiere que tengan una vida diferente, una vida llena de bendiciones. Que se cumpla lo que dice Deuteronomio 28. Y será que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y guardares sus mandamientos, Jehová te pondrá alto sobre todas las gentes. Y van a empezar a fluir una serie de bendiciones, tanto materiales como bendiciones espirituales. Dice, hermanos, ya para ir concluyendo, amados hermanos, una de las enseñanzas para la iglesia de Dios israelita es darnos cuenta cuán malo y amargo es dejar al Santo de Israel y que falte en nosotros el temor de Dios. Por eso, sigamos adelante, buscando siempre lo mismo que buscó Job con tanto esmero. Que Dios nos dé la fortaleza para ser íntegros y fieles hasta recibir la corona de justicia. Vamos a cerrar, hermanos, solamente quiero pedirles que busquemos en el libro de Job, capítulo 27. Y con esta lectura vamos a cerrar, hermanos. Job, capítulo 27. Dice el versículo 5 de la siguiente manera. Nunca tal acontezca. Vuelvo a repetirles. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta morir no quiero de mí. Hasta morir no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en el tiempo de mi vida. Que el Señor nos ayude para que nosotros permanezcamos íntegros delante de Él, hermanos. Que dejemos todas aquellas cosas ásperas de nuestra vida y podamos alcanzar nuestra completa redención. Mis hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles a Él, a ser fieles a su palabra. Vamos a llegar hasta acá, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Y como terminamos siempre, la Biblia nos enseña que el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Voy a dejar nuevamente el espacio para mi hermano que tiene a cargo los cánticos. Muchas gracias, hermano, por esa fina atención. Pasa a vosotros. Bien, amados hermanos, luego de que hemos escuchado esa predicación, vamos a entonar la alabanza número 169, que lleva como título La segunda venida de Cristo. Alabanza número 169, que esta preciosa alabanza pues nos deja un bonito mensaje de igual manera, hermanos. Cantemos, hermanos. La segunda venida de Cristo.
nuestro Dios nos ha dicho que nos ha dejado señales, amados hermanos, y de todas esas señales nos tenemos que apercibir. Nosotros debemos de prepararnos bien para que en ese momento pues vamos a tener ese galardón de la vida eterna. Hasta aquí he dado mi participación, hermanos. Quedará nuevamente nuestro hermano quien será el encargado de finalizar con esta preciosa reunión. Paz a vosotros, amados hermanos. Bien, mis amados, después de haber elevado este último cántico, voy a pedirles que hagamos una oración, hermanos. Estamos cerrando. Vamos a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre, una vez más, Señor, delante de ti nos presentamos, agradecidos contigo, Señor, por lo bueno que tú eres con nosotros, porque no nos pagas conforme a nuestros hechos, porque siempre nos miras, mi Dios, con ojos de amor, con ojos de misericordia. Señor, en este momento venimos agradecidos porque has hablado a nuestra vida, nos has hecho recordar lo que sucedió con Israel y lo que está sucediendo en este momento. Y también nos has enseñado lo que ha de suceder a futuro. Señor, esos huesos secos que han venido recobrando vida. Al igual que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y tú nos has dado vida a través del sacrificio de tu amado Hijo. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a valorar lo que nos has dado, mi Dios, y seguir adelante, no mirando a diestra ni a siniestra, no perder de vista nuestra salvación, Señor. Ayúdanos, por favor. Bendice a todos aquellos que en su calidad de amigos han estado pendientes de esta transmisión, que tu palabra pueda penetrar hasta su interior y hacer un eco en su vida, mis hermanos, de mis hermanos y amigos. Soberano Dios, te suplicamos que nos guíes siempre en nuestro caminar y que este tu día santo sea de mucha bendición para todos, tanto los presentes en tu casa como los que de manera virtual, escuchando tu palabra. Gracias te damos, Señor, y te pido que tu bendición siempre sea en nuestra vida. Súplicas y favores que te pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, vamos a recibir la bendición del Señor. Solamente el que está de pie o el que esté sentadito porque no se pudo incorporar, incline su rostro ahí donde está, hermano. Y vamos a considerar la bendición del Señor. Libro de Números, en su capítulo 6, dice su versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.